bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire. Este día jueves de estudio bíblico vamos a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a desarrollar un tema este día relacionado siempre a Jesús. Y vamos a ver ahora si Jesús es Dios. Esa es la pregunta. Jesús es Dios. Pero antes de empezar, vamos a estudiar, a leer el proverbio del día, como es de costumbre, ¿verdad? Proverbios. Vamos a este día Proverbios capítulo 8. Les invito a que podamos leer el proverbio del día, Proverbios capítulo 8, que nos habla de la excelencia y eternidad de la sabiduría. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, y aguardando los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Versículo de reflexión dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Se está refiriendo a la sabiduría, ¿verdad? Los que buscan la sabiduría todos los días, temprano, que la sabiduría es saber aplicar el conocimiento de la palabra misma. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es importante para nosotros como cristianos la lectura de la Biblia. Siempre se los he dicho, siempre se los he recomendado a los hermanos que lean la palabra todos los días, tener la lectura bíblica, salmos, proverbios, principalmente porque son los libros sapiensales, libros que nos dan sabiduría, nos dan conocimiento acerca de cómo debemos de guiarnos, de cómo debemos caminar, sabios consejos que nos van a ayudar en el día a día a evitar cometer
los errores por los cuales después muchas personas pagan las consecuencias. Así es que les invito, como siempre, a que puedan leer la palabra todos los días, tener una lectura bíblica diaria, un devocional. Aparte de Salmos y Proverbios, pueden leer con su lectura bíblica un libro de la Biblia, ¿verdad? Siempre les recomiendo yo que iniciemos con el libro de Romanos, porque es la base fundamental por la cual nosotros somos, por lo que nos enseña la doctrina de la justificación, del por qué nosotros somos salvos. Bien, vamos a estudiar en esta noche si Jesús es Dios. Hemos visto, el mensaje anterior de la semana pasada, veíamos por qué es importante conocer a Jesús. Pero ahora vamos a ver si Jesús es Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de ello? Recordemos que existen muchas sectas, llamémosle, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos enseñan de que Jesús no es hijo de Dios. Ellos enseñan de que Jesús ahora, en este tiempo, antes ni siquiera era nada, pero ahora ellos enseñan básicamente, ¿verdad? Estoy explicando básicamente a grosso modo, no muy en detalle, ¿verdad? Porque no es la esencia del mensaje, pero ellos enseñan, por ejemplo, de que ahora Jesús es un profeta, ¿verdad? O fue un profeta. Pero igual, si yo le pregunto, ¿es hijo de Dios? No, ¿verdad? Y mucho menos decir que Jesús es Dios. Y así, para muchas otras religiones, ¿verdad? Jesús no es Dios, ¿verdad? Eso es anticipándome a lo que vamos a estudiar. Pero recordemos también cuál es la fuente de estudio de ellos. Por ejemplo, hay quienes tienen sus propios libros, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, o su propia Biblia traducida. Y algunos de ellos, la Biblia que nosotros usamos, que es la Biblia que se ha traducido de los textos originales sin cambiarle nada, porque ese es el problema, que hay quienes les han cambiado texto a la Biblia para poder justificar sus doctrinas. Y ahí es donde es importante entender que el estudio de la Biblia para nosotros es muy fundamental como cristianos, porque de esa manera no vamos a venir a que otra persona me enseñe algo diferente a lo que está escrito, porque nosotros la diferencia es que no se le ha cambiado nada. La Biblia que nosotros usamos viene de los textos, o sea, entiéndase el idioma original, porque por conocimiento, recordemos que textos originales, rollos originales, Biblia original, entiéndase, como que son los que han encontrado desde el siglo I, siglo II, siglo III, eso no existe. Lo que existe son copias de copias, copias de copias. Los originales no sabemos cuáles son. Y adicionalmente, como esto estamos aprendiendo desde un estudio bíblico, adicionalmente en la costumbre en aquel tiempo, por ejemplo, los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, esa era la costumbre. Cuando ya el rollo, que era una especie de cuero, ¿verdad? En algunos casos era un papiro, una especie de papel, por decirlo así, ahí escribían lo que eran los textos bíblicos. Recordando también que en aquel tiempo no existían separaciones entre capítulos y versículos, sino que era un libro corrido. Como que usted agarre una obra hoy en día o un libro secular o cristiano cualquiera, pero que no va dividido en versículos ni capítulos, sino que vamos leyendo de corrido. Así era en aquel tiempo. Cuando ya cumplían su tiempo esos rollos, es decir, se deterioraban y ya probablemente estaban a punto de romperse, no lo quemaban ni lo botaban sencillamente, sino que la costumbre era que los metían en algún recipiente y lo enterraban. Esa era la costumbre. Es así que encontraron los rollos del Mar Muerto, y así se han encontrado muchos otros rollos en diferentes lugares en Israel. Eso es como para cultura y para ir entendiendo en que no hay originales, no hay textos. O sea, cuando dice textos originales, debemos entender que es el idioma, ¿verdad? Porque ahí el rollo, o lo que nosotros conocemos como libro, esos son copias de copias de copias, los que hoy en día tenemos y se pueden exhibir en algunos lugares. Es así que vamos a tomar como texto base Juan 1.1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y vamos a leer y dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú llevando este mensaje al corazón de cada persona. Te pido que seas tú, Señor, respondiendo peticiones, Señor, respondiendo
aquellas cosas, Señor, que muchos probablemente tenemos como preguntas, como dudas. Sabemos que tú tienes control de todas las cosas, que tú nos amas, nos cuidas, nos prosperas, Señor, en su debido tiempo. Y sabemos, Señor, que nunca nos has abandonado. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque por él, Señor, por ese sacrificio, nosotros podemos llegar a ser salvos hoy en día. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón receptivo, una mente abierta, Señor, a lo que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué piensa usted acerca de Jesús? Recuérdese, recapitulando, Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús significa Salvador, o viene de la raíz hebrea de salvación. De ahí también el nombre Josué, es similar, ¿verdad? Raíz hebrea de salvación. Por eso Jesús significa Salvador. Y Cristo es una raíz hebrea también que significa Mesías, escogido, elegido, ¿verdad? Y eso lo entendemos que se le atribuye a Jesús, ¿verdad? Él es el escogido, Él es el Mesías, el elegido por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar salvación al mundo. Él fue el elegido, el escogido, para poder, a través de su sacrificio, darle salvación al mundo, ¿verdad? Liberarlo de la esclavitud del pecado, que es lo que nos enseña Romanos capítulo 6, porque antes éramos esclavos del pecado. Romanos nos enseña perfectamente esa doctrina, ¿verdad? De cómo éramos esclavos del pecado. Y cuando digo antes, significa antes de llegar a los pies del Señor, antes de rendir nuestras vidas al Señor. Pero recuerde que no es simplemente una oración la que yo debo de hacer para decir que ya no soy pecador, ¿verdad? Y que ya soy salvo. No es una simple oración, es un proceso. Por eso se llama regeneración. Algo no se regenera de la noche a la mañana. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo llega a morar en nosotros el día que recibimos al Señor, pero el proceso de regeneración es eso, es un proceso. Inicia con la oración, inicia con la voluntad, el deseo, poner nuestro intelecto, poner nuestros sentimientos a ese sacrificio, recibir al Señor y decir en adelante, a partir de ahora yo quiero que Jesús, yo quiero que Dios reine en mi vida. Y ahí comienza un proceso de dejar muchas cosas. Por eso nosotros, es algo que me llamó mucho la atención cuando yo vine después del Señor y llegué a la iglesia bautista, fue lo siguiente, que ahí no prohibían nada. Ahí usted, si usted quería fumar, obviamente en la iglesia va. Personas que fumaban no decían deje de fumar o si no, no viene a la iglesia. Personas que tal vez tenían el vicio del alcohol no decían deje de tomar porque si no, no entra a la iglesia. No. ¿Por qué razón? La iglesia, nosotros tenemos una palabra en las cartas a Timoteo, en Tito también, que habla de la hospitalidad. Debemos entender que la iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el hospital donde llegan las personas dañadas de su alma y tratan la manera de regenerarse, tratan la manera de recuperarse. Y usted me dice, entonces, a eso llega la regeneración. La regeneración es un nuevo nacimiento y ese nacimiento es espiritual. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sanar todo aquello que ha sido dañado en algún momento de su vida a causa del pecado. Es así entonces de que la importancia de conocer y de entender, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando nosotros ya nos enfocamos de quién es Dios? El proceso de regeneración entonces comienza con ese llamado, con esa aceptación de Cristo en nuestro corazón, y de ahí en adelante comenzamos a dejar aquellas cosas, pero por eso la iglesia me llamó la atención que no prohibía nada de eso. ¿Por qué razón? Porque se entendió perfectamente que es el Espíritu Santo el que nos redarguye y el que nos pide, ya no nos sentimos bien haciendo eso. Ya no nos sentimos bien fumando, el que fumaba, tomando alcohol, el que tomaba alcohol, ya no nos sentimos bien. Entonces es el Espíritu Santo, porque si somos nosotros los que le decimos a la persona, deje de hacer esto, pues entonces muy probablemente la persona, lo que va a suceder es que se va a ir de la iglesia, ya no va a querer absolutamente nada con la iglesia. Y eso está bien, es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos llama la atención, el que nos dice lo que estás haciendo no está bien. Por esa razón entonces, ahora nosotros decimos, ¿qué piensa usted de quién es Jesucristo? La forma en que respondemos a esta pregunta es de suma importancia. Comentábamos en el sermón anterior, en el mensaje anterior, si alguien le llegase a preguntar a usted quién es Jesús, ¿qué respondería? Y eso es importante que nosotros los conozcamos. Entonces, ¿acaso solo fue un hombre, un profeta o un maestro que anduvo en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando vino y anduvo enseñando, anduvo
dando de comer a muchos, anduvo haciendo milagros, pero la gran pregunta que uno tiene que hacer es ¿y cómo lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Recordemos que en Mateo capítulo 12 a Jesús lo acusaban de que él hacía eso a través del poder de los demonios. Así dice capítulo 12 de Mateo, cuando dice que él lo hace por el poder de Belcebú. Entonces de eso lo acusaban los judíos. Ahora bien, nosotros debemos entender que Jesús era el Hijo de Dios porque podía hacer eso. En Filipenses capítulo 2 nosotros encontramos lo que es una doctrina que se llama la doctrina de la kenosis. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa vaciarse. Significa que Jesús se despojó, dice la palabra, se despojó a sí mismo. Es decir, él tenía sus poderes de Dios, podía usar sus poderes como Dios, pero él dijo, no los voy a usar. Se autolimitó. No los podía dejar porque es Dios. Él simplemente se autolimitó a no usarlos. Él dijo, no los voy a usar, voy a vivir como un ser humano. Porque dice que tomó forma de hombre, forma de siervo, tomó forma. Cuando leemos la palabra como debe de ser, debemos entender que tomó forma no significa que era igual que usted y yo. Tomó forma de hombre. ¿Por qué no era igual a usted y yo? Porque él es Dios. Desde ya me anticipé a decirle, ¿verdad? Que es Dios. Pero vamos a tener las bases del por qué nosotros podemos decir que Jesús es Dios. ¿Por qué no podemos decir que Jesús es un simple profeta, que Jesús era una simple persona? Entonces, a pesar de los milagros y al verlo en un contexto amplio, llegamos a creer que Jesús no es importante, sino solo Dios el Padre. Hay quienes enseñan eso y ese es el objetivo de este mensaje, que nosotros entendamos cómo podemos entender y cómo debemos aprender de que Jesús es Dios. Y que no solamente Dios Padre es el más importante, porque quienes eso es lo que enseñan, que Dios Padre es el más importante y que fuera de Él no hay más. Puede que afirmen creer en Dios, pero consideran a Cristo irrelevante. Sin embargo, la Biblia nos enseña otra cosa. Y les ponía ese ejemplo. Por eso hay unos que se van a los extremos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo digo que solo Dios, solo Jehová es el más importante, estoy dejando fuera. Acuérdese que hay otra doctrina que es la Trinidad y que es una doctrina que es fuertemente atacada. Y la base fundamental de la gente que la ataca dice, es que en la Biblia no está eso. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Y es correcto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero todas las lecturas que nosotros encontramos, lecturas importantes que en los textos bíblicos que nosotros encontramos, nos dan la pauta de que existen tres personas diferentes. Y que esas tres personas hacen una unidad. Yo y el Padre uno somos, allá en el Evangelio de Juan. Luego en este texto dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra. Y la palabra aparece en Génesis capítulo 1 también. Entonces nosotros vamos relacionando ciertos textos que al final la palabra misma nos enseña que nosotros por fe creemos, sin necesidad de ver. Y el hecho de que no esté en la Biblia, pero tengo indicios de que así es, entonces yo me pregunto, ¿por qué tengo que pedir más pruebas sobre las cosas? ¿Por qué no estoy viendo lo que Jesús hizo en la historia? Porque hay historia y obviamente están los relatos en la Biblia. ¿Por qué pienso yo que Jesús no puede ser Dios si la Biblia misma me lo narra? Y si nosotros somos cristianos y somos creyentes, pues entonces nosotros una de las cosas que nos caracteriza es que nosotros somos bibliocéntricos, es decir, que la Biblia nos enseña y si en la Biblia no está, pero yo les enseño algo diferente, pues entonces no es. Por eso usamos mucho la Biblia, mucho el texto bíblico, porque es la base fundamental para nosotros del aprendizaje, ¿verdad? Luego, en el Evangelio de Juan encontramos la descripción diferente a la de cualquier otro pasaje de las Escrituras. La respuesta de Juan en cuanto a la identidad de Cristo es una afirmación de que el Señor Jesús es Dios. Y nos da toda la evidencia. Si nosotros leemos Juan, el tema fundamental es Jesús como Mesías, Jesús como el ungido y Jesús como Dios. Por eso el Evangelio de Juan es totalmente diferente a los otros tres evangelios. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se le conocen como evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque son temas similares o iguales los que nosotros encontramos en cada uno de ellos. Hay diferencias en ellos, ¿verdad? Hay milagros que solo se ven en uno de esos evangelios. Hay milagros que están en los tres evangelios narrados de diferente forma. Y los tres, al poner el texto en paralelo, le llamamos, ¿verdad? Los ponemos uno seguido de otro, nosotros encontramos ciertas no diferencias, sino que complementos a lo que narra uno. Por esa razón son sinópticos, porque al hacer eso nosotros vamos a encontrar el panorama completo de lo que pasó según la Biblia.
Ahora bien, el Evangelio de Juan no entra entre los sinópticos porque el Evangelio de Juan es algo diferente. Los otros tres evangelios que narran la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan no me muestra eso. Juan me enseña y me da la evidencia necesaria y suficiente, que aunque no es necesario, sino que afirma de que Jesús es Dios. Y eso es lo importante. Si usted lee, yo le invito a que usted lea todo el Evangelio de Juan, para que podamos tener esa base fundamental, que cuando alguien me pregunta quién es Jesucristo, y todavía más allá si me dijeran, y Jesucristo es Dios, pues entonces yo tengo la base. Yo tengo Juan como base para demostrar, y que no es necesario, repito, no necesito demostrar, porque la Biblia da por hecho. La Biblia da por hecho que Jesús es Dios. Por ejemplo, Jesucristo es el Dios eterno, el creador de todo lo que existe y la fuente de vida que estaba con Dios en el principio. ¿Por qué nosotros decimos que es Jesucristo? Porque dice que es el verbo. Y es Juan, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo es la fuente de toda vida. Y ese verbo es por quien todo existe. Y eso nosotros lo razonamos con lo que la Biblia nos enseña. Aparte, Colosenses 1, 15 y 16 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen. Cuando ve esa imagen, usted viene, se para enfrente de un espejo. ¿Qué ve en el espejo? Una imagen. ¿Una imagen de qué? Un reflejo del que está al otro lado. Entonces, para que tengamos una idea, Cristo es la imagen de Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás y Dios es espíritu, dice la palabra. Dios en esencia es amor. Por lo tanto, nadie lo puede ver. Pero al ver a Cristo, entonces Jesús decía, enséñanos al Padre, le dicen los discípulos. Y Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no conocéis al Padre, le dice. Si me conocéis a mí, dice, conocéis al Padre. Porque Él es la imagen de Dios. Y yo no le puedo decir a usted, yo soy la imagen de Dios. Usted me puede decir, yo soy la imagen de Dios. Solo Dios mismo hecho persona, hecho hombre, que fue Jesús, puede ser o reflejar la imagen de Dios al verlo. Entonces, ¿quién dijo Jesús que era? Y aquí es el punto. ¿Por qué nosotros nos llamamos creyentes? Porque creemos. Romanos 10:9 dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón. Creer. El que confiesa con la boca y cree en el corazón. Entonces dijo, ¿quién dijo Jesús que era? Nosotros creemos, somos creyentes. En la palabra encontramos, y Jesús dice que era, dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. Repito, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Recordemos que Él se hace llamar, se llama a sí mismo el buen pastor. Y nosotros somos las ovejas. Y le escuchamos y le seguimos. En la palabra lo escuchamos. Entonces usted tiene que entender, cuando habla de eso, hoy en día viene un mensaje a usted. Y ese mensaje usted tiene que entender de dónde viene. Aprenda a discernir esa parte, ¿verdad? ¿De dónde viene ese mensaje? ¿Vendrá de Jesús? ¿Vendrá de Dios mismo? Porque en la palabra encontramos, en los evangelios, habla Jesús. Más si su Biblia, usted va a decir, ¿de dónde habla? Si su Biblia lleva letras rojas y negras, normalmente las letras rojas es cuando el diálogo era de Jesús mismo. Luego dice que Él es el buen pastor y entonces las ovejas le conocen. Él habla y entonces Él le dice a Pedro, ¿me amáis? Entonces guardad mis mandamientos. Ese es el texto básico o base del por qué nosotros debemos obedecer a las palabras. Porque de esa forma nosotros entendemos y damos a mostrar de que amamos a Dios. Luego, ¿qué dice? Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Entonces Él dice que Él es la puerta. ¿Y la puerta para qué? Recuérdese también que Él es el camino al Padre, dice. Que no hay otro camino fuera de Él. Entonces, yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que nos acercamos, todo aquel que se acerca a Jesús, debemos creerle que es el único que pudo haber cumplido las exigencias de un Dios justo. Y no había absolutamente nadie más que pudiese morir por los pecados suyos, por los míos y por de toda la creación, por toda la humanidad. No había nadie. La única forma era Dios hecho hombre. Porque nada más en Él habita la santidad, en Él no hay maldad, y Él podía cumplir perfectamente todas las demandas que exigía un Dios justo. Luego dice, y yo y el Padre uno somos. Juan 10:30.
Yo, dice, y el Padre uno somos. Recuérdese cuando habla el texto en Juan, yo soy. Recuérdese el texto que aparece en Éxodo, en capítulo 3. Recuérdese ese texto. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿y quién digo que me manda a liberarlos a ustedes como pueblo de Israel? Le dice. Y entonces Dios le dijo a Moisés, tú dirás que te manda, yo soy. Así, yo soy. Entonces cuando Jesús se presenta, yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios. Porque es el nombre de Dios que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que te manda, yo soy. Cuando Jesús entonces en los evangelios se presenta como yo soy, ¿qué está diciendo? La misma persona que había mandado a Moisés a liberar a Israel. Ahora, ¿pero cómo? Pues Colosenses 1, 15, 16. Dios hecho hombre. ¿Qué significa hijo de Dios? Hijo del hombre. Dios hecho hombre. Significa entonces de que Él es la imagen del Dios invisible porque Dios es espíritu. Para que vayamos entendiendo. Yo y el Padre uno somos, está diciendo. Por lo tanto, Él se está autodenominando que junto con Dios son uno mismo. Son dos personas y ese es un misterio. Porque alguien me va a preguntar, mire, ¿y cómo es posible que existan dos personas y sean uno? Ese es un misterio. Y por eso se ataca mucho esta doctrina de la Trinidad. Porque hay tres, pero ahí nos enseña que son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doctrinalmente hablando le llamamos la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego dice Jesús, y el que me ve, ve al que me envió. Juan 14, 12, 45. Juan 12, 45. Entonces él está diciendo, yo y el Padre uno somos, que es un misterio el cómo nosotros podemos sustentar y decir, ¿cómo puede ser una persona ser una misma y haber dos? Pues ese es el misterio. Y recuérdense que nuestra mente es finita y si nosotros queremos indagar más, si Dios no nos permite entender y Dios no lo ha revelado, es porque no nos ha sido dado a conocer. Pero debemos creerlo, que es lo más importante. Y de ahí viene su salvación, por creer, no porque se lo demuestren, no porque usted lo vea. Pero la misma Biblia dice, yo y el Padre uno somos. Si la Biblia lo enseña, pues yo voy a creer que Jesús es uno solo con Dios. Solo que Jesús es la imagen de Dios. Recuerde, a Dios nadie lo puede ver. Pero si vemos a Jesús, vemos al Padre. Vemos a Dios mismo. Y entonces dice, y el que me ve, ve al que me envió. Lo que está diciendo. Si vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Es Juan 12:45. Y el que me ve, ve al que me envió. Tengamos una idea de cómo es Dios al ver a Jesús. Y cuando alguien me dice, mire, pero todavía no podemos ver a Jesús. ¿Cómo no? ¿Se ha fijado usted que cuando alguien nos empieza a contar y a narrar un cuento, a narrar una anécdota, a narrar una historia, y cuando nos empieza a narrar, cuando usted entra y usa la imaginación que uno tiene, entonces usted dice, yo me imagino que eso es así. Yo me imagino esa persona que de tal forma. Hay veces cuando usted llama por teléfono a alguien que no conoce, muchas veces con la voz que escuchamos, nos hacemos la idea de cómo es la persona. Nos hacemos la idea de si es alto, si es bajo, si es gordito, si es delgado. Nos hacemos la idea, solo con escuchar la voz. Entonces haga de caso que es lo mismo acá. Nosotros nos podemos hacer la idea de que ahora en los textos que se narran en los evangelios, de cómo Jesús hablaba, de qué es lo que decía, nos podemos imaginar cómo él era. Qué hacía y qué no hacía. Nos podemos imaginar eso. Por lo tanto, lo importante es creer. Usted no me va a decir, pero si yo no lo vi ya no lo podemos ver. Podemos imaginarnos cómo Él es, pero lo importante es que la palabra la escuchemos y entendamos que Él dio esa palabra y que esa palabra se ha cumplido. Y si se ha cumplido esa palabra, falta que se cumpla muchas palabras más, pero tenemos la certeza y la seguridad y la esperanza de que se va a cumplir esa palabra, que aún falta que se cumpla. ¿Por qué? Porque la dijo Jesús. Luego dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Y entonces recuérdese que en Apocalipsis dice, escuche bien, en Apocalipsis dice, cuando encontramos la nueva Jerusalén, capítulos 21-22 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de que allá en la nueva Jerusalén ya no habrá necesidad de sol, dice, porque Dios mismo será la luz que iluminará a todos los que estén ahí y a todos los que habiten en esta tierra. Dios mismo los va a iluminar. Ya no habrá necesidad
de sol, porque Dios mismo es la luz. Entonces, escuche eso, Dios es la luz y ya no habrá necesidad de sol. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Si Dios mismo se denomina luz allá y Dios dice acá, yo soy la luz, entonces son la misma persona. Estamos hablando del mismo ser. Yo no puedo decir yo soy la luz del mundo, yo no puedo decir eso. Pero si está narrado allí y ellos dos saben, se autodenominan, son la luz del mundo, los que iluminan al mundo, los que le dan vida al mundo, sabe usted que la luz es muy importante para la vida. El sol es muy importante para la vida, porque a través del sol muchas vitaminas se procesan en el cuerpo, las plantas reciben y sacan vitaminas o sacan esencias para poder ellas subsistir y desarrollarse, etcétera, etcétera. O sea, la luz del sol es tan importante, no simplemente para alumbrar en el día, no. Es importante para la vida en el planeta y es importante para nuestra propia vida. Luego dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vaya, aquí nos vamos a detener un ratitito. Cuando alguien viene y dice, si usted hace este sacrificio, si usted hace esta penitencia, usted va a estar más cerca de Dios, usted va a entrar a la presencia de Dios, usted puede orar y usted va a tener una comunión excelente con Dios, Dios le va a perdonar si usted hace esto. Que dice aquí, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por más sacrificios que usted haga o que yo haga, por más sacrificios, por más ofrendas que yo quiera dar, no vamos a alcanzar a llegar a Dios, a tocar el corazón de Dios, si lo queremos ver así, porque no es esa la forma ni ese es el camino. Dice la palabra que yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Jesús. El camino al Padre es Él. Si usted no quiere nada con Jesús, Dios no va a querer nada con usted. Si usted no quiere nada con Jesús, usted no puede tener acceso al Padre. Cuando Jesús fue sacrificado y murió en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó de abajo para arriba. ¿Y qué era el velo del templo? Era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto. Y en esa arca del pacto era rociada la sangre del sacrificio para que fuera aceptada por Dios. En el propiciatorio, en la tapadera del arca, ahí se rociaba, ahí se echaba la sangre del pacto. Pero cuando murió Jesús, ese manto, ese velo que dividía esos dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, recuerde que el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar a ese lugar. Si entraba, inmediatamente moría, porque ahí habitaba, estoy hablando en el templo, en el tabernáculo en aquel tiempo, allí habitaba la presencia de Dios mismo. Por lo tanto, nadie que fuera santo y que fuera purificado podía entrar a ese lugar, porque moría inmediatamente. Incluso algunos sumos sacerdotes, cuando la ofrenda no era aceptada, morían inmediatamente en ese lugar. Por esa razón, dentro de su vestimenta, cuando nosotros estudiamos la vestimenta de un sumo sacerdote, en sus pies llevaba o el vestuario, en las orillas del vestido, porque eso es lo que usaban, unas túnicas, en las orillas del vestido usaban unas campanitas. Cuando entraba a ese lugar, le amarraban un lazo, llamémosle, ¿verdad? En uno de sus pies se lo amarraban y entraba a ese lugar. ¿Para qué se le amarraban ese lazo? Nadie podía entrar a ese lugar. Cuando él caminaba, las campanitas sonaban. Y entonces cuando sonaban, yo escuchaba, digámoslo de esa forma, yo escuchaba y entonces yo decía, está vivo. Porque si la ofrenda no era aceptada, el sumo sacerdote moría inmediatamente en ese lugar. Pero como nadie podía entrar, cuando escuchaban que ya las campanitas no sonaban, entonces dijeron, ya se murió. ¿Y qué hacían entonces? Alaban el lazo para sacarlo del lugar santísimo, porque allí no podía entrar nadie. Ahora vea usted por qué le cuento esto y por qué le explico esto. Porque Jesús es el sumo sacerdote de acuerdo al libro de Hebreos. Jesús es el sumo sacerdote. Y cuando Él muere, nos da acceso al lugar santísimo a todos. Ahora podemos entrar a la gracia, a la presencia de Dios y sin ningún problema. Antes no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote. Ahora está el sumo sacerdote y nosotros podemos entrar libremente. El que quiera puede entrar a la presencia de Dios.
Vean cuán maravilloso es esto. Y eso fue producto del sacrificio de Cristo. No es simplemente que Jesús me sana los pecados, no, me permite llegar al Padre. Por eso dice, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad. En Él se encuentra la verdad, no hay mentira. Podemos confiar en Él de que todo lo que Él ha dicho así es y se va a cumplir. Y entonces dice, y la vida, porque nosotros llegamos a Él y vamos a encontrar el que vida eterna. Porque siempre en Juan, en la primera carta, nos enseña en el capítulo 1 de que Jesús nos limpia, nos sigue limpiando con su sangre, nos sigue limpiando de pecado, nos sigue limpiando de todo lo que nosotros podemos transgredir o cometer contra Dios. Pero nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios ahora. No hay necesidad que usted diga, hermano, quiero que ore porque Dios a mí no me oye. Claro que Dios le escucha a usted. Y no está de más que pida una oración de intercesión, eso está perfecto. Pero usted tiene que saber de que Dios le escucha a usted. Debemos cambiar el lenguaje de eso. Dios no es que usted diga, es que Dios a mí no me oye. Y Dios a usted sí lo oye. O Dios a la otra persona, a usted Dios sí le oye y al otro no le oye. No, la palabra no me enseña eso. Todos podemos llegar a la presencia de Dios porque todos ahora somos hijos de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Debemos entender entonces que tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso a Dios a través del Hijo. Por lo tanto, usted puede tener comunión con Dios ahora y ya Cristo murió, ya hay necesidad que yo muera para poder estar en la presencia. Hoy Dios me hace acepto. Hemos sido reconciliados, dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Hemos sido reconciliados ahora, porque antes éramos enemigos de Dios. ¿Antes cuándo? Cuando éramos inconversos. Cuando andábamos en el mundo. Nacimos con pecado imputado, con el pecado de Adán en nuestro cuerpo. Nuestra sangre contaminada, comenzamos a envejecer y un día vamos a morir. ¿Cuál? El cuerpo. Pero nuestra alma, que es lo más importante, dice la palabra, que una alma vale más que todo el oro del mundo. Esa alma no va a morir. Esa alma, si nosotros recibimos al Señor, si nosotros llegamos a los pies del Señor, si nosotros aceptamos el sacrificio, esa alma no va a morir. Esa alma va a la presencia de Dios y vamos a estar con Dios eternamente y para siempre, lo que la palabra me enseña. Luego, ¿fueron unas acciones de Jesús coherentes con quién es Dios? Es decir, aquellas acciones que solo Dios podía hacer. Y lo que Jesús hizo podemos decir que es coherente, es igual, es similar. ¿Qué podemos decir sobre eso? Entonces dice la palabra, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hacía siempre lo que le agrada a Dios. Juan 8:29. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Solo Dios puede dar vida. Recuerde, la palabra nos enseña, solo Dios puede dar vida, solo Dios puede quitar la vida. Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. El único que podía cumplir con el agrado al Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Éramos pecadores en aquel tiempo y ahora muchas veces en nuestra mente podemos seguir pecando, pero nuestra vida debe de ser siempre buscar la santificación. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Mateo 9:6. Jesús perdonaba pecados. Y por eso los judíos andaban buscando y decían, blasfemo, le decían. Porque ellos sabían perfectamente que solo Dios perdona los pecados. Y entonces Jesús se autodenominaba, yo perdono pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad, dice. Recuerde, el Hijo del Hombre es Dios hombre. Tiene potestad en la tierra, aquí, en este lugar, para perdonar pecados. Mateo 9:6. A Jesús le fue dada la potestad de perdonar pecados porque Él era Dios. Él es Dios mismo. Cuando digo potestad es porque Él era Dios hombre. Él era hombre. Y podía perdonar pecados acá. Acuérdense que cuando hacía milagros decía, tus pecados son perdonados. Acuérdense que muchas veces para sanar a alguien decía, tus pecados, era sanado, era liberado de una enfermedad y le decía, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, le decía. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces las acciones que Jesús hace, si son coherentes con lo que Dios puede hacer. Luego dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Jesús mismo podía quitar su vida y volverla a tomar. Jesús mismo puede tomar su vida. Y eso es lo que sucedió. Porque les voy a explicar algo. Cuando Jesús muere en la cruz, le dije Filipenses capítulo 2, es importante eso. Él tomó forma de hombre. Cuando Él muere en la cruz, siempre preguntamos esto, doctrinalmente, ¿quién murió? Murió Jesús, pero el hombre.
Jesús en forma de hombre, pero no Jesús como Dios, porque Dios no puede morir. Dios es eterno. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Por eso dice en Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y el alfa y el omega, para que usted tenga una idea, en el alfabeto griego, el alfa es la primera letra del alfabeto y la omega es la última letra del alfabeto. Por lo tanto, por eso dice el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, Jesús como Dios no podía morir. Y por eso este texto es bien fundamental, porque dice que Él pone su vida y con el mismo poder que la pone, la vuelve a tomar, porque Él es Dios. Nadie más que no sea Dios puede hacer eso. Solo Dios puede dar la vida y quitar la vida. Así debemos entenderlo. Y luego dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Porque ha descendido del cielo. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál era la habitación? ¿Cuál era la morada de Jesús? El cielo mismo. Y dice: para hacer la voluntad del que me envió. Lo envió el Padre. Pero nadie habita en el cielo más que Dios mismo. Obviamente los ángeles, ¿verdad? Pero los ángeles no pueden perdonar. Recordemos, los ángeles no pueden hacer milagros. Los ángeles no hacen más allá de lo que Dios les da potestad de hacer. Pero a Jesús le fue dada la potestad de perdonar, la potestad de ser el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que llegue a Él conoce al Padre. Nadie más tiene esa potestad. Por lo tanto, todo lo que Él hacía era relacionado con Dios, y podemos decir entonces que todo lo que Jesús hacía, solamente Dios tenía potestad de hacerla. Y si a Él le fue dada esa potestad, entonces nosotros tenemos la certeza de decir: pues entonces Él también es Dios. A ningún otro ser se le ha dado potestad de perdonar pecados. A ningún otro ser. Ya sea ángel, ya sea hoy en nuestro tiempo un servidor, un pastor. A nadie se le ha dado potestad de perdonar pecados. Por lo tanto, aquella parte cuando hablamos de las confesiones, ¿verdad? Que usted va a la iglesia y usted va, estoy hablando de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que usted va y dice: es necesario que se confiese. Y va de una persona y dice usted: voy a confesarme, y le deja tantas oraciones que usted repita, ¿verdad? Y con eso le son perdonados los pecados. La Biblia no me enseña eso. Solo Dios a través de Jesús nos perdona los pecados. Es la única forma. Por lo tanto, si yo he de confesarme con alguien, debe de ser con Dios Padre. Y pedirle a través del Espíritu Santo que a través de su Hijo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, porque su sacrificio nos limpia de todo pecado. ¿Cuál era la relación de Jesús con Dios? Pues veamos. Dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen. Muchos ponen en duda estos textos. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabe que en el hebreo la palabra hagamos implica una pluralidad? Una pluralidad significa que eran más de dos personas las que estaban hablando en ese momento. Eran más de dos personas porque están hablando. Dicen hagamos al hombre. Entonces hay quienes ponen en duda y dicen: no dice eso ahí. Hay muchas personas que dicen eso. Estoy hablando de evangelistas, estoy hablando de predicadores, estoy hablando de pastores. Pero la palabra es clara y nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y si decimos que Juan 1:1 el verbo era con Dios y el verbo es la palabra que nos habla 1:2 de Génesis, pues entonces estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. No le voy a poner nombre en Génesis, sino dije la segunda persona de la Trinidad. Hagamos, por Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. La segunda persona de la Trinidad. Y lo creemos por fe. Dice: yo y el Padre uno somos. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Juan 8:19. Lo que dije, Jesús les dijo: si a mí me conoces, también a mi Padre conocerías. Porque Él y el Padre uno son. Y Colosenses, repito, Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y Él dice: o enviará otro consolador que esté con nosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él era mismo. Ni que le dice: porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y estará, dice.
en vosotros. Todavía no estaba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era Dios y Él moraba con ellos en ese momento. Por lo tanto, no era necesario que el Espíritu Santo morara dentro de ellos en este momento. Estoy hablando en Juan 14, 16 y 17. Entendamos, el Espíritu Santo llegó a morar hasta el capítulo 2 del libro de Hechos. Ahí encontramos cuando el Espíritu Santo desciende. ¿Por qué razón? Porque Jesús moraba en medio de ellos. Por lo tanto, Él era Dios, no era necesario que el Espíritu Santo morara dentro de ellos, porque el Espíritu moraba con ellos en ese momento. Así debemos entender ese texto. Y luego dice: en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan testifica que Jesús es Dios hecho hombre. Lo que les he estado explicando. Jesús fue Dios hecho hombre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.3. Juan identifica a Jesús como el creador, lo cual también es respaldado en Génesis 1.26. Jesús es el creador de todas las cosas. Dios es el creador, pero quien ejecutó esa obra, debemos entender, de acuerdo al texto bíblico, fue la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué le digo la segunda persona de la Trinidad? Porque si yo voy a Génesis, yo le digo, lea Génesis 1.26, ahí no aparece la palabra Jesús. Le dije, la Trinidad es la primera persona el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Y así es como debemos de entenderlo y manejarlo. Luego dice Colosenses 1:15, 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y muchos se toman de ese texto también cuando dicen el primogénito de toda creación, y entonces hay una doctrina hereje, ¿verdad? Falsa, que dice que Jesús fue creado por Dios. Y eso no es cierto. Jesús no ha sido creado por Dios, porque ellos son desde la eternidad y son hasta la eternidad. Es Dios. Por lo tanto no ha sido creado. Y usted me dice, entonces, ¿qué fue? Es un misterio. El origen de Dios, el origen de Cristo, el origen del Espíritu Santo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo afirma que Jesús es el creador. Juan afirma que Jesús es el creador. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo son? Luego dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Nadie que vive en el cielo ha venido y ha regresado a su morada, solamente Dios mismo. Recuerde que nadie que sea inmundo va a entrar al cielo, solamente aquel que es santo y justo. El Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿por qué es tan importante la deidad de Cristo? Hoy debemos entender por qué es importante estudiar esto que estamos estudiando. Jesús es Dios. ¿Por qué es importante la deidad de Cristo? En la mente de muchas personas, Dios es un ente distante, extraña, que no podemos describir, que vive en un lugar remoto. Afirman que creen en Dios, aunque no le prestan atención. Y ese es un problema hoy en día. Decimos ser cristianos, quien entiende ser cristianos, seguidores de Cristo. Cristiano es un seguidor de Cristo. Ellos creen nada más en un Dios que hace milagros, en un Dios al cual yo voy a seguir porque el milagro que hace los necesito, pero no sigo a Dios por lo que Él es en esencia. Debemos cambiar ese tipo de acción, porque muchos decimos creer, pero en realidad nuestras acciones denotan que no creemos absolutamente nada. Como cristianos debemos de volver a nuestras raíces, volver a la palabra y entender que somos hijos de Dios, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, debemos actuar y debemos hacer las cosas así como Jesús dice, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Además, muchas personas dicen creer, pero no en Jesucristo, sino que solo en Dios. Yo no puedo decir creo en Dios y decir no creo en Jesús, es su Hijo. Si es la segunda persona de la Trinidad, fue enviada y Él es la imagen de Dios. Entonces yo no puedo decir creo en Dios, pero no creo en Jesús. Creo en Dios, pero no creo en el Espíritu Santo. No puedo decir eso. Además, el Señor Jesús afirmó que el Padre y Él uno son. Otra razón por la que algunos no desean reconocer la deidad de Cristo es porque se niegan a creer en un Dios personal. Entonces la deidad de Jesús es importante entenderla, porque sin Él nada de lo que es existiera y todas las palabras que Él dio nos fueran esperanza para nosotros. Porque nosotros debemos entender que Dios mismo ha dado esa esperanza, ha dado esa palabra. Y entonces dijo Jesús, ¿por qué dijo Jesucristo que vino al mundo? Vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Nosotros teníamos dos caminos. Si Jesús no venía, teníamos dos caminos nada más. No, perdón, un camino si Él no venía.
Y el único camino era pagar las consecuencias del pecado imputado que teníamos de Adán. Y entonces el único camino que teníamos era ir al infierno, a pagar por nuestras faltas, a pagar por el pecado que nosotros teníamos, con el cual nacimos. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo para que muriese por mis pecados, por sus pecados. Y a través de ese sacrificio, entonces usted y yo hoy tenemos dos caminos. Le presentamos el plan de salvación, que solo Jesús puede salvar, quitar sus pecados, liberarlo de esos pecados, y entonces usted va al camino de la vida eterna. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si usted no acepta el sacrificio, usted dice, no, yo no creo en eso, a mí no me interesa. Dicen que es eso, pero son cuentos, hay personas que así hablan. Entonces usted escoge el camino de pagar usted por sus faltas, pagar usted por sus pecados, y entonces no queda otra forma más que ir al infierno a pagar usted por sus faltas. Rechaza el sacrificio de Jesús. ¿Sabe que eso lo encontramos en Mateo? Le llamamos la doctrina del rechazamiento. Los judíos rechazaron a Jesús. No importa, dijeron ellos, nosotros vamos a pagar. Y así fue como hicieron, así fue como sucedió. Ellos pagaron perfectamente con todo. No se adhirieron al sacrificio de Jesús. Entonces yo le digo este día, Jesús no es un mentiroso, porque si fuera un mentiroso no podríamos confiar en Él. Si Jesús no fuera Dios, difícilmente Él podía morir y perdonar nuestras faltas, porque solo Dios puede perdonar pecados. Su muerte no tendría valor alguno y aún viviríamos en nuestros pecados. Su muerte no tendría valor alguno si Jesús no fuera Dios. La historia de la resurrección sería falsa y no contaríamos con la esperanza de la vida eterna. Recuerde, qué importante es el sacrificio de Cristo, porque tenemos esperanza de vida eterna. El cristianismo solo sería otra religión más falsa. ¿Por qué? Porque no está fundada en la palabra, no está fundada en Dios mismo. Y por último, viviríamos sin esperanza en esta vida y tendríamos que enfrentar el juicio y el castigo eterno. Así es que yo le invito en este día a que usted se pueda presentar ante la presencia de Dios y pedirle a Dios que pueda salvar su alma hoy. Y aquellos que ya estamos en los caminos del Señor, yo lo que le invito es que vuelva a los caminos de Dios. No se aleje de los caminos de Dios. Alguien me dice, no, yo no me he alejado, pero su vida no es coherente a la de un cristiano, a la de un creyente. Muchos ya no se congregan, muchos ya no quieren nada con Dios, muchos están resentidos, muchos están en una situación de rebeldía ahorita con Dios. Sepa que tarde o temprano usted va a regresar a los caminos de Dios. Tarde o temprano usted va a volver. Tarde o temprano, porque lo que Dios dice me ha dado en mis manos, nadie me lo va a arrebatar, dice Jesús. Sepa que usted va a volver, y yo le invito esta noche a que usted busque de Dios antes que sea demasiado tarde, antes que usted pague las consecuencias por ello. Nosotros nadie puede decir hasta hoy llegamos, hasta mañana llegamos, o yo hasta que cumplo 80 años voy a llegar. Nadie puede decir eso, porque no sabemos el día en que nuestra alma va a ser reclamada. No sabemos el día en que Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Y qué debemos estar haciendo nosotros? Estar preparados para todo esto, estar preparados para esta vida y para la vida eterna también. Solo que usted decide a dónde pasar la vida eterna, si en el infierno o en la presencia de Dios, en el lugar donde mejor, nosotros le invitamos, donde mejor va a estar, en la presencia de Dios. Pero para ello es importante que creamos que Jesús es Dios y que ese sacrificio que Él hizo es el único que nos puede perdonar el pecado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, y entendemos que tú eres Dios, Jesús. Sabemos que solamente tú perdonas pecados, que tú eres el único que podía cumplir las demandas de un Dios justo, un Dios santo. Te agradecemos en esta hora por lo maravilloso que eres en nuestras vidas. Te agradecemos por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, que toque los corazones de aquellas que van a ver este mensaje y que aún no te conocen. Aquellas personas que van a ver este mensaje o están viendo este mensaje, pero no quieren nada contigo. Aquellos cristianos que se han separado, que no viven conforme a la palabra, que no guardan tus mandamientos. En el nombre de Jesús, toca sus corazones, Señor, y que puedan reconocer que necesitan más y más de ti. Aquellos que les has dado una oportunidad, 2, 3, 4, 5 oportunidades en la vida, y aún no reconocen y no recapacitan que tú les has dado oportunidad, porque hay algo que deben cumplir. Ayúdale, Señor, muéstrales el camino que deben seguir para poder agradarte a ti en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora. Y usted, mi amigo hermano que no conoce del Señor, yo le invito a que usted reconozca y que usted entregue su vida al Señor, a que experimente ese nuevo nacimiento que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 3, porque es necesario que nazcamos
que nos regeneremos nuevamente en el Espíritu y en el agua. Es importante que el Espíritu Santo nos purifique a nosotros. Eso representa eso. Una purificación interna. Por eso Jesús decía, del interior nacen ríos de agua viva. Es un nuevo nacimiento, es espiritual. Así que le invito ahí donde está, que pueda entregar su vida al Señor y decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo te entrego mi alma hoy. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú guiando mis pasos, que seas tú reinando mi vida a partir de este día. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Yo le invito a que usted se congregue, que usted vaya a una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Aquí nosotros estos mensajes predicamos la sana doctrina. ¿Por qué? Porque nos fundamentamos en la Biblia. Le invitamos a que siga creciendo en el conocimiento de la palabra, porque la única forma en que usted va a tener la seguridad de su salvación. Así es que les invitamos a que se puedan congregar en nuestra iglesia, y si no puede congregar en nuestra iglesia, busque una iglesia cercana a donde usted está, pero lo importante es que la base de autoridad, que la base sobre la cual se predica, sea la Biblia. Así que le invitamos y siga siempre sintonizándonos y siga creciendo en la palabra. Señor, gracias por esta hora y por este día. A ti te entregamos, Señor, este mensaje, esta hora, Padre, sabiendo que tu palabra no regresará vacía. Bendice a mis hermanos, bendice cada predicación, Señor, que se da a través de este medio, porque sabemos que tú conoces las necesidades de tu pueblo, las necesidades de cada corazón, y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en tu pueblo todos los días. Te agradecemos, Padre, por tu amor para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.